Listo, ya podemos comenzar. Nuevamente, los saludos para todos los jóvenes estudiantes de la Academia APU, postulantes, ¿no? Futuros profesionales que van a aportar pues, al país. Muy bien, para el día de hoy tenemos estos tres temas de la Guerra Fría que estudiar. La descolonización, la Revolución China y la Guerra de Corea. Muy bien, así que vamos por esos temas. ¿Qué tal, Brioso Meili? Ya no leo bien, van a disculpar. Ya necesito lentes. Muy bien, empezamos. A ver, antes de ingresar pues a los temas en sí, recordemos que nos encontramos dentro del periodo que llamamos la Guerra Fría. ¿Ya? La Guerra Fría. ¿Ya? Buen día también, señorita Emily, señorita Dayana. Estamos dentro del periodo de la Guerra Fría. Claro, la Guerra Fría, decíamos, fue un periodo entre 1945 y 1991. La descolonización y también la Revolución Comunista China y la Guerra de Corea se produjeron dentro de estos años, dentro de este lapso, dentro de este periodo de la Guerra Fría. Muy bien, ¿ya? Y recordemos que en esta Guerra Fría hay dos sistemas contrapuestos. Está la ideología liberal, por un lado, y está la ideología socialista o comunista, por otro. Está el modelo capitalista y al otro lado, pues, un modelo económico socialista. Propiedad privada versus propiedad estatal de los medios de producción. Esto nosotros lo veíamos pues la semana pasada, ¿no? Ahora vamos a continuar con el periodo de la Guerra Fría, tocando pues procesos que se dieron dentro de este tiempo. La descolonización entonces. ¿Qué es esto? Su nombre mismo lo dice. Descolonización fue un proceso por el cual los países que eran colonias, se independizaron en el siglo XX. ¿Ya? Vamos a poner a ver aquí, proceso por el cual las colonias de África y Asia, claro, porque la mayor parte de América, casi toda América, ya era independiente en estos años del siglo XX. Pero África, casi completito, y Asia, gran parte de Asia, la parte sur, estaban dominados por las potencias. Así es, ¿no? Ya sean potencias europeas o también estaba Japón, que dominó territorios en Asia Oriental, ¿no? Estas colonias africanas y asiáticas van a conseguir su independencia política, ¿ya? Y resalto el término político porque la independencia económica es más difícil de conseguir. Es más fácil, pues, echar, ¿no?, al gobernante extranjero que nos han impuesto que construir una economía que pueda valerse por sí misma, ¿no? Y no depender, pues, de las grandes economías mundiales, ¿no? Pues bien, este proceso, ¿cuándo se da? Esto fue pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. ¿Cuándo es que se vive la descolonización? La respuesta era inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y es lo que hemos colocado acá. En efecto, la mayoría de los países asiáticos y africanos se independizaron desde 1947, caso de la India, y siguieron otros en los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, pero algunas colonias ya se habían independizado antes de la Segunda Guerra, pero el grueso o el mayor número de estas colonias lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que destacamos, ¿no? Muy bien.
¿Ya? Entonces decimos que la descolonización afroasiática se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial. O es lo mismo decir durante la Guerra Fría, porque los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial son los años de la Guerra Fría. Ahí están. ¿Y por qué la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tienen que ver las guerras mundiales con la descolonización? A ver, comparemos con nuestra independencia. Cuando en el Perú los criollos comenzaron a rebelarse contra el dominio español en el Perú, pues algo había ocurrido en España. España había sido invadida en 1808 por las tropas napoleónicas. O sea que el virreinato peruano, ¿ya?, aprovechó que España estaba en crisis para independizarse el Perú, ¿no? Nos demoró, pero lo conseguimos, ¿no? Pues bien, entonces las colonias afroasiáticas esperaron también el mejor momento para hacerlo, cuando los que los dominaban estén en crisis. La Primera Guerra Mundial dejó a las potencias debilitadas, pero no tanto. En cambio, la Segunda Guerra Mundial dejó a las potencias exhaustas. Ojo, no a todas las potencias. No a Estados Unidos, por ejemplo. Tampoco a la Unión Soviética. Pero ¿qué ocurre? Que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética eran los dueños de África o del sur de Asia. No, los dueños, los que habían dominado África y el sur de Asia en el siglo XIX, eran otras potencias. Ustedes saben, lo hemos estudiado en el tema, la época del imperialismo. Estaba Gran Bretaña en primer lugar, Francia en segundo lugar, y así venían otros. Bélgica, los Países Bajos, Italia, la propia España, Portugal, ¿no?, Japón, ¿ya? Justamente esos países estaban en crisis. Inglaterra, Francia, estaban muy debilitados debido a la Segunda Guerra Mundial, mucho más que después de la Primera Guerra, porque sabemos que la Segunda Guerra fue, pues, una guerra más dura que la guerra de 1914. Así que este es el contexto para que las colonias puedan independizarse. Eso lo vamos a colocar en las causas. Ahí está, ¿no? Esta causa se resalta siempre, que las potencias coloniales, Inglaterra y Francia en primer lugar, estaban debilitados luego de las guerras mundiales, sobre todo pues tras la Segunda Guerra Mundial. Recordarás que Francia fue derrotado por Alemania en 1940. Volvió a la vida en 1944. Se sumó a la Segunda Guerra, la derrota a la guerra contra Alemania. Pero Francia, pues, estaba a duras penas después de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, de igual forma, ¿no?, peleó contra Alemania desde el inicio de la Segunda Guerra. Fue duramente bombardeada Inglaterra por la Fuerza Aérea nazi. Inglaterra gastó pues grandes recursos en poder derrotar a Alemania nazi, ¿no?, y lo consiguió, pero terminó pues muy debilitada, ¿no? Prioridad para Francia e Inglaterra era reconstruirse, reconstruir sus propios países, que estaban pues destruidos en gran parte, ¿no? Pero en eso las colonias se rebelan, y no una o dos, ¿no?, numerosas colonias al mismo tiempo están luchando por su independencia. Y Francia e Inglaterra no tienen las fuerzas para derrotar a los rebeldes en todas partes. Tendrán que aceptar pacíficamente a unos, resistir a otros, luchar con todo, ¿no?, contra otros, dependiendo de la importancia que le daban a sus colonias. Dependiendo, ¿no?, las riquezas que las colonias posean, dependiendo, pues, ¿no?, los intereses. ¿Ya? Así que ni la gran
Inglaterra, ¿no? Potencia, ¿no? Mucho tiempo en el pasado, podía ahora mantener su enorme imperio colonial. Ahora, había una posibilidad, que Estados Unidos les apoye. Inglaterra era el brazo derecho de Estados Unidos. Pensar que antes Inglaterra era el poderoso y Estados Unidos, pues, ¿no? Estaba debajo, ahora se han invertido las cosas. Antes, pues, el inglés británico era el, ¿no? Más difundido. Ahora el inglés, ¿no? Americano, ¿no? Pues Estados Unidos pudo haber apoyado a Gran Bretaña, pudo haber apoyado a Francia, que son, pues, aliados suyos en este tiempo de la Guerra Fría. Pero Estados Unidos no les apoya. No. ¿Ya? Pero somos aliados. Estamos juntos contra el comunismo. Sí, contra el comunismo te doy todo mi apoyo. Pero para derrotar a los rebeldes de las colonias, allí no. Estados Unidos no solo no ayudó a Inglaterra y a Francia, sino que apoyaron a los grupos rebeldes de las colonias. ¿Ya? Igual había hecho Inglaterra años atrás. Inglaterra había apoyado la independencia de las colonias españolas a principios del siglo XIX. Historia del Perú, ¿ya? Inglaterra nos dio una manito, ¿no? Claro, ellos no querían ayudar por ayudar, ¿no? Ellos querían luego controlar los mercados latinoamericanos, había un interés económico. Justamente Estados Unidos tiene el mismo interés ahora, porque ¿de qué le sirve a Estados Unidos que África y Asia sigan dominados por Inglaterra y Francia y otros más? ¿De qué le serviría? No, Estados Unidos quiere que pues todos se alineen con Estados Unidos. Ya los grandes imperios de Inglaterra y Francia ya fueron, ya no pueden mantenerse. Y Estados Unidos no va a ayudar para que se mantengan los imperios inglés y francés, ¿no? Porque ahora las grandes potencias ya no eran ellos, ni tampoco Alemania o Japón, que han caído derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Las potencias en estos momentos eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso ellos hasta fomentan la independencia de las colonias. ¿Para qué? Para luego buscar atraerlos a estos jóvenes países necesitados de apoyo, atraerlos a sus bloques, ¿ya? A sus bloques. Muy bien, entonces el mundo ya no debía estar dominado por ingleses o franceses, sino norteamericanos. Pero no un dominio así directo, ¿no? Con virreyes, con gobernadores, sino un dominio económico, que es el tipo de imperialismo que Estados Unidos ha practicado, ¿no? Un imperialismo de tipo económico, ¿no? Muy bien, entonces ahí vemos cómo las superpotencias pues fomentaron la descolonización. Y como ellos tenían gran presencia en la ONU, en las Naciones Unidas, la ONU también se mostró con una posición anticolonial, ¿ya? Defendiendo principios como, pues, ¿no? La libertad de todos, la igualdad de los pueblos, la libre determinación de los pueblos, el derecho, ¿no? Que cada pueblo tiene a decidir su futuro, a decidir ser libre, independiente, ¿no? La ONU no tendría esa misma postura si las colonias hubieran sido de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿no? Pero no, eran de Inglaterra y Francia, que ya eran potencias de salida. Las nuevas potencias eran otras, ¿no? Muy bien. Y por supuesto que en cada colonia surgió pues algún partido, algún movimiento o varios movimientos anticoloniales que van a luchar pues por la independencia, ¿no? Así es. Mayormente estos movimientos estuvieron dirigidos por burguesías nacionales, ¿sí? Es decir, en cada país, por ejemplo, en la India, que vamos a comentar en un momento, pues había un partido llamado el Partido del Congreso.
Este partido estaba integrado pues por gente de la burguesía hindú, burguesía del mismo país, que querían liberar a la India y ellos, los burgueses de la India, tomar el control del país, ¿no? El control político. Pues así se va a repetir en la mayoría de casos. Ahora, ¿qué ideología es la que nos inspira a la lucha? ¿Mm? ¿Qué ideología es la que te mueve para luchar por tu nación, por tu patria, por tu país? ¿Ah? ¿Qué ideología es esa? Pues el nacionalismo, ¿ya? Nosotros hemos estudiado qué es esto del nacionalismo, ¿ya? Así es Alarcón. El nacionalismo nos dice que somos parte de una nación, porque compartimos con esos que integran esa nación diferentes vínculos históricos, de idioma, de cultura, de costumbres, ¿ya? Compartimos con esa gente y eso nos hace miembros de una misma nación, ¿no? Y bueno, si somos parte de una nación, si somos parte de algo, tenemos que luchar por ese algo, ¿no? Tenemos que luchar por nuestra nación, ¿no? Si está dominada por una nación extranjera, tenemos que liberarla, ¿no? Y por eso hasta ahora seguimos cantando, como cantaremos hoy en la noche, ¿no? En el partido de Perú, somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Muy bien. Entonces, el nacionalismo fue la ideología que estuvo más presente en estas luchas descolonizadoras, ¿no? Ah, pero también estuvieron, claro, las otras ideologías, el liberalismo, ¿ya? Y también el socialismo o comunismo. Eh, Así es, ¿no? Porque al final, ya el nacionalismo está para independizarnos, pero luego tenemos que, pues, organizarnos en torno a la propiedad privada o en torno a la propiedad estatal. Y así tenemos que adoptar el modelo capitalista con la propiedad privada o el modelo socialista con la propiedad estatal. Al final, pues, tenías que ser uno o lo otro, ¿no? No había otro modelo, ¿no? El fascismo ya ha caído, ¿no? Prácticamente. Muy bien, en este dibujito, pues, colocamos a África, y este africano como con su escoba está botando, está barriendo con los colonizadores, con los invasores europeos, ¿no? Para representar pues la independencia de África. Muy bien, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el caso más importante en esta descolonización? Y el caso que la Universidad de San Marcos ha preguntado. Porque de este tema, San Marcos ha preguntado pues por cuándo se dio la descolonización, las colonias de qué continentes eran, ¿no? África, Asia, y ha preguntado por la independencia de la India. ¿Ya? ¿Quién fue el líder de esta independencia? El líder, ahí lo vemos, es Mohandas Gandhi, más conocido como el Mahatma, el gran alma, un líder espiritual, digamos, para los hindúes en estos años. ¿Ya? Así que le podemos llamar el Mahatma Gandhi, como aparece en la clave, bueno, de la pregunta que hizo San Marcos. ¿Ya? Pero Mahatma no es el nombre verdadero de él, ¿no? Es cómo le van a llamar, el Mahatma. Muy bien, él era parte del Partido del Congreso, ¿ya? Un movimiento político que buscaba la independencia de la India en esta primera mitad del siglo XX, integrado por una burguesía hindú. A los habitantes de la India le decimos hindúes, debido a que la religión mayoritaria en la India es el hinduismo, ¿no? Le decimos hindúes. También le podemos llamar indios, solo que decimos indios y tal vez alguien pues esté pensando en la población originaria de América, ¿no? Y se confunda. Por eso, para no confundir, prefiero utilizar el término hindú. ¿Qué defecto tiene el término hindú?
pues que no todos los habitantes de la India practicaban la religión hinduista. No todos los hombres de la India son hindúes, son hinduistas. Pero bueno, es tal vez un término que ya más nos sirva que el decir indios, que es lo correcto, pero se presta confusión con la historia americana, ¿no? Muy bien, ¿cuál fue el método utilizado por Gandhi para independizar la India? La desobediencia civil. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que la población civil no obedezca a sus autoridades. ¿Ya? Es obligación de un ciudadano, pues, así como tiene derechos, tiene deberes, tiene que cumplir las leyes, tiene que acatar a las autoridades. Pues la desobediencia civil dice lo contrario, ¿no? No tenemos que acatarlo. ¿Por qué no? Porque son autoridades coloniales, ¿ya? Son ingleses o son hindúes, pero que están sirviendo a los ingleses, ¿ya? Entonces, desobediencia civil, ¿ya? Y alguna vez lo habrás practicado, ¿no? Alguna vez decidiste no obedecer a quien era la autoridad en ese momento. Tal vez a un policía, tal vez a tu profesor en el aula de clases, tal vez en la casa, a los padres, pues, ¿ya? Y te plantaste y decidiste no obedecer porque creíste que era algo injusto. Muy bien, entonces esto llevarlo a toda una nación. Esto incluía la resistencia pacífica o no violencia activa. Es decir, podemos desobedecer utilizando la violencia, ¿no? Pero también podemos desobedecer en paz. Gandhi es recordado pues en la historia tal vez como el más grande líder pacifista, ¿no? Pacifista. Y cuando no le hacían caso a sus seguidores, hasta hacía huelga de hambre, ¿no? Era un anciano en estos años. Pues una huelga de hambre de parte de Gandhi, una huelga de hambre real, ¿no? No como esas con trampita que hacen otros, que por lo bajo están comiendo. Pues cuando veían a Gandhi hasta los huesos, desmayándose, pues cesaban la violencia que Gandhi profesaba, ¿no? Pues bien, entonces con este método la India se va a independizar. ¿Qué más incluía esta desobediencia civil? Pues no comprarle nada a los ingleses. La India era un gran mercado para los productos de Inglaterra, desde siglos atrás. Pues no comprarle. Gandhi agarra su telar y se pone a confeccionar su propia ropa, ¿no? Con lo cual se envuelven. No comprarle. Los ingleses vendían pues muchos, ¿no?, tejidos en la India. No comprarle, ¿no? Boicotear el comercio inglés. Inglaterra necesitaba vender para recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Y su principal mercado colonial, la India, no le está comprando. No te vamos a comprar hasta que reconozcas nuestra independencia. Y luego ya podemos hablar de negocios, pero por ahora no. Pues entonces Inglaterra necesitaba vender y no lo estaba haciendo en estos momentos, ¿no? Estamos poco después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En el 47 es que la India consigue su independencia, 2 años después de finalizada la guerra. Pero esto de la desobediencia civil, esto de Gandhi, esto ya había empezado desde antes, pero ahora tiene frutos, ¿no? Muy bien, entonces Inglaterra reconoció la independencia de la India en 1947. Destacamos entonces que la India fue el primer país descolonizado, el primer independizado luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí su importancia, pues, ser un ejemplo para las demás colonias que dirán, pues, si la India lo pudo hacer, nosotros también. La independencia de la India demostró, pues, que ni siquiera la Gran Inglaterra podía mantener el control, pues, de una colonia, ¿no?
Así que en masa se rebelarán por los otros. O por las buenas o por las malas, pues Inglaterra va a tener que aceptar igual los demás. Muy bien, ¿ya? ¿Y quién asumió el gobierno de la India? Pues tenemos a Nehru, ¿ya? También del Partido del Congreso. Nehru va a ser el líder político. En cambio, el líder espiritual era Gandhi. Pero esto no salió como lo esperaban. ¿Por qué no? Porque un nuevo problema aparece. ¿Ya? Felices por la independencia frente a Inglaterra, pero molestos porque la India se partió. ¿Ya? A ver, vamos a colocar el mapita de la India. Ahí vemos esta, es una península, ¿ya? En el Océano Índico. Vemos ahí el territorio de la India. Originalmente la India, ¿hasta dónde era? ¿Pueden ver la línea roja? Hasta ahí era la frontera de la India, ya enorme. Más allá, Afganistán, Nepal, China, pues todo lo que está dentro de la línea roja, hasta la isla que aquí aparece al sur, todo eso era parte de la India. Pues, ¿qué ocurrió en 1947? Pues Inglaterra eh, partió a la India. ¿Ves acá dos colores? Anaranjado y morado. Pues esa es la partición de la India en 1947. De la India se separaron dos pedazos, ¿ya? A pesar que son dos territorios, estos dos pedazos que están en color anaranjado eran parte de un solo estado, de un nuevo país que había aparecido. ¿Qué nombre tiene? Pakistán. Pakistán. Ahí están. Así que, ¿en qué contexto nació Pakistán? Con la independencia de la India. Pakistán no solo, los hombres de Pakistán no solo se separan de Inglaterra, sino que también se separan de los hindúes. Y hasta hoy sigue existiendo, pues, Pakistán. ¿Qué había ocurrido? A ver, decíamos que dentro de la India, la gran mayoría profesaban la religión hinduista, una vieja religión, en el pasado le llamábamos el brahmanismo. ¿Recuerdan al dios Brahma? Y a Shiva y a Vishnu. ¿Recuerdan la trilogía del brahmanismo? Con sus ideas de la reencarnación, con sus ideas del karma, pues una religión politeísta. Ahora, pero dentro de la India vivían también millones de habitantes musulmanes, ¿ya? Recordarás que en la Edad Media, los árabes, que están más allá en la península arábiga, se habían expandido y en esa expansión los árabes llegaron hasta la India. Así que llevaron su religión hasta allí, ¿ya? Por eso Afganistán, los países que se encuentran en esta parte son musulmanes, ¿ya? Si encuentras un país que termina en Stan, ¿ya? Pues son países musulmanes, ¿no? Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, ¿no? Todos esos países son musulmanes, ¿no? Que terminan en Stan. Pues, así que esta población musulmana que se encontraba en la India quería un estado propio, porque dentro de la India eran minoría frente a la mayoría hindú, eran minoría los musulmanes y se sentían pues discriminados. Por eso querían que Inglaterra parte el país y cree pues un país para musulmanes. Y así Inglaterra creó Pakistán, ya un país musulmán. Muy bien, esto lo había buscado no el partido del Congreso, sino la Liga Musulmana.
en la India, ¿ya? De Jinnah. Muy bien, pues, muy bien. ¿Qué consecuencia trae esto? A ver, entonces ahora hay un estado musulmán y uno hindú en el 47. Ahora, si vives en territorio que le corresponde a Pakistán, sea el territorio occidental o el territorio oriental, pero tú no eres musulmán, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que irte con tu familia, dejando todo, tienes que dejar este territorio porque no eres musulmán y tienes que irte a la India. Ahora, si vives en la India, pero eres musulmán, tienes que dejar la India, dejarlo todo e irte a Pakistán, ¿no? Sobre todo porque los ánimos estaban muy caldeados, porque van a haber guerras y estar dentro de un país que te odia, pues como que no es bueno, ¿no? Y por eso acá mencionan números que indica pues cuánta gente por millones tuvo que emigrar de un lado a otro. Y para los más pobres esto fue pues una tortura, ¿no? ¿Ya? Migrar pues fue algo, ¿no?, muy difícil, ¿no? Caminar, no tanto, es un territorio enorme esto, ¿no? Pues, ¿qué buscaba la India? Mantener la unidad. ¿Qué buscaba Pakistán? Pues mantener su independencia, su separación frente a la India. Así que esto los conduce a una guerra. La India versus Pakistán. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quién dijo no a la guerra? No a la guerra. Pues Gandhi, ¿ya? Nuevamente, eh, pues está en contra de la guerra, ¿no? Hasta que un hindú, no un pakistaní, sino un hindú, pero uno radical, uno seguramente que sí estaba de acuerdo con la guerra, terminó matando a Gandhi, al líder de la no violencia, ¿no? ¿Ya? Murió pues asesinado el líder de la no violencia, ¿no? Así que si hasta ahora eres muy pacifista, pues te dirán, ah, pues ahí está un hijo de Gandhi, dirán. Pues bien, tras la muerte de Gandhi y el fin de la prédica pues de la no violencia, porque ya no va a tener fuerza sin él, ahora la India y Pakistán se enfrentan, se enfrentan. La India está en contra de la partición, las muertes de la gente en esta migración, ¿no?, es también motivo de ello, y también hay un territorio en disputa, porque la frontera no estaba clara en la zona montañosa de Cachemira, que estoy indicando en el mapa, ¿no? ¿Ya? Va a haber disputa por el territorio de Cachemira, que hasta ahora no está del todo solucionado, la disputa por Cachemira, ¿no? Muy bien, como estamos en la Guerra Fría, ¿ya? Las superpotencias, por supuesto, que se involucran. Pakistán, pues, buscó el apoyo de Estados Unidos. Pakistán va a ser un aliado de Estados Unidos durante la Guerra Fría. La India, bueno, se acercó a la Unión Soviética. ¿Ya? Va a ser la India un país con tendencia socialista, no llegó a ser un país comunista, pero sí va a haber una tendencia hacia el socialismo. Eh, Así que la Guerra Fría se respira también acá, ¿no? Llegaron a tener bomba atómica los dos. Pakistán y la India son países donde se reconoce que existe la bomba atómica. Y ya una vez que tienen la bomba atómica para la guerra, ¿no?, por temor a que un conflicto normal se convierta en un conflicto nuclear. Y eso pues es miedo, ¿no?, que tenemos pues hasta hoy, ¿no? Una guerra nuclear, ¿no? Muy bien, entonces la partición de la India. Ahora, años más tarde se partió más. ¿Cómo así? A ver, aquí vemos que Pakistán tiene dos zonas, la occidental y la oriental. ¿Ya? Muy bien, con los años, Pakistán Oriental decidió separarse. ¿Ya? ¿Qué nombre adoptó? Disculpen que no lo había puesto, pero actualmente le llamamos a este lugar
Bangladesh. ¿Ya? Seguro has escuchado, ¿no? Tal vez tengas una prenda, algo, pues unas zapatillas hechas en Bangladesh. Pues Bangladesh era lo que antes, en el 47, llamábamos Pakistán Oriental. ¿Ya? Bangladesh, pues en todo caso, se independiza de Pakistán. De Pakistán. Muy bien. Entonces, ¿tenemos que seguir llamándole Pakistán Occidental a esta zona? Pues ya no, porque ya no existe Pakistán Oriental, ahora es Bangladesh, un país independiente. Por eso, al actual país le llamamos solamente Pakistán, ¿no? Ya no occidental, oriental, eso era, pues, en estos años, ¿no? Iniciales. Otra partición ocurre con esta isla, llamada Ceilán, que pertenecía a la India, pero se separa, se independiza de la India, ¿ya? Y actualmente llamamos a este país, a esta isla, con el nombre de Sri Lanka. O sea que del territorio de la India, del territorio original, actualmente existen hasta 4 países. La India propiamente, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, esto respecto a la independencia de la India, que repito, ha sido pregunta pues, de examen de la Universidad de San Marcos. Pero por supuesto, hubieron más casos de independencia, muchísimos. Vamos a mencionar algunos, ¿ya? A ver, tenemos la independencia de Egipto. Así es. Inglaterra había aceptado la independencia de Egipto, pues, ya, unos 20 años antes. Pero de nada servía eso porque Inglaterra seguía dentro del territorio egipcio, protegiendo algo que le importaba muchísimo a Inglaterra de Egipto. ¿Qué cosa? ¿Las pirámides? No, le importaba el canal de Suez, ¿ya? Este canal por donde pasan los barcos que van pues de Europa a Asia o viceversa, ¿no? Cruzan por el canal de Suez. Inglaterra era el principal dueño del canal de Suez. Así que no se iban porque pues querían proteger esta, ¿no? Propiedad, ¿no? Este lugar, este canal tan estratégico para el comercio mundial y para la guerra, ¿no? Pues en 1953, por fin los ingleses se fueron de Egipto, así que podemos decir que en ese año recién se consolidó la independencia de Egipto. ¿Ya? Un poquito después, Egipto se convirtió en una república y va a tener como presidente a Gamal Abdel Nasser. ¿Ya? Nasser. Muy bien, este hombre va a ser el líder del panarabismo. ¿Y qué es eso? Panarabismo. Esto de pan, cada vez que lo he utilizado, es para hablar de algún movimiento nacionalista. ¿Recuerdan el pangermanismo, el paneslavismo? ¿Ya? Cada vez que he usado pues, a estos panes, me he referido a algún movimiento nacionalista. En efecto, el panarabismo es el nacionalismo árabe. ¿Qué ocurre? Que no existe un solo país árabe, ¿no? Existen diversos países árabes entre el norte de África y cercano Oriente. ¿Por qué hay varios países árabes? Porque recordarás, en la Edad Media, los árabes salieron de su territorio original, de la península arábiga, y se expandieron por Asia y por África. Un imperio árabe, ¿ya? Se expandieron los árabes, muy bien, y llevaron su cultura, su idioma, su religión, ¿no? Sus costumbres. Con el tiempo el imperio árabe, en la Edad Media, se partió en pedazos, ¿ya? Entonces en este siglo XX vemos por eso numerosos países que se consideran árabes. Egipto, por ejemplo, se considera un país árabe. ¿Qué lengua utilizan? Árabe. ¿Qué, profe, no hablan el egipcio de los faraones? No, pues ya Egipto ha cambiado, ¿no? No creen en Osiris,
Y en Amón-Ra, no, pues los egipcios ya son otros, son árabes, ¿ya? Y creen en la religión musulmana, ¿ya? Le rezan a Alá, a Alá. Cree que los egipcios siguen siendo como, ¿ya? El de las momias, las películas, es lo mismo pues que muchos creen que en el Perú, pues todavía somos los incas, ¿no? Y a pesar que la sangre de los incas está en nosotros todavía, pues nosotros no somos incas, ¿no? Somos descendientes en parte de ellos y en parte de otros, ¿no? Pues bien, entonces Egipto se reconoce como un país árabe, igual Irak, ¿no? Arabia Saudita, Siria, Líbano, Jordania, Líbano, creo que ya repetí, Libia, quería decir, y así, ¿ya? Emiratos Árabes, Qatar, ¿no? Yemen, etcétera, ¿no? Pues, entonces, ¿qué es el panarabismo? Es promover la unión de los países árabes. ¿Qué los vincula? Pues el idioma. Comparten el mismo idioma, el árabe, y comparten creencias, el islam, ¿no? ¿Ya? Comparten cultura, ¿no? La unión de los árabes, porque divididos no eran nada, ¿no? En medio de la Guerra Fría, en que hay dos grandes poderes que quieren dominarte, el poder norteamericano, ¿no? El poder soviético, pues la unión de los árabes podría ejercer una resistencia frente a ellos. Muchos árabes decían, capitalismo, no, comunismo, no, islam, queremos islam. Pues esos que van a decir ello, que el islam, la religión está por encima de los sistemas económicos, de las ideologías políticas, lo que Dios nos ha dado está por encima de lo que el hombre ha creado, pues serán aquellos que llamaremos después eh, pues los islamistas o los defensores del eh, pues integrismo islámico, de esta ideología un tanto fanática, un tanto radical de muchos musulmanes. El fundamentalismo islámico, que habrás escuchado, ¿no? En nuestro tiempo. Ajá, ISIS, Al-Qaeda, ya hablaremos más pues, sobre ellos ya en la última clase, me parece, ¿no? Pues bien, ahí está, ¿no? ¿Qué terminó haciendo Nasser? Nacionalizando el canal de Suez. Ya toma el canal de Suez. ¿Ya? Los ingleses pierden la propiedad del canal. No iban a permitirlo. Los ingleses fueron y atacaron Egipto. Y Francia también se metió porque también los franceses son dueños del canal, en segundo lugar, ¿no? Se metió Israel, un enemigo de Egipto, y así se dio la guerra de Suez en 1956, parte de las guerras árabe-israelíes de estos años, ¿no? Pero Egipto logró mantener el control del canal porque Estados Unidos y la Unión Soviética presionaron para la retirada de los ingleses, ¿no? Muy bien, entonces tenemos a un Nasser, un presidente egipcio, nacionalista, ¿ya? Que va a ser pues un modelo para muchos, ¿ya? Pues hay una ola de nacionalistas en los años pues 50, 60, 70, ¿no? Incluido en el Perú, ¿no? Militares nacionalistas que llegamos a tener, ¿no? Velasco Alvarado es el mejor ejemplo, ¿no? Muy bien. También en África se independizó el Congo. El Congo está en el centro de África, era una colonia de Bélgica, pues logran su independencia bajo el liderazgo de Lumumba. Un tiempo se llamó Zaire, pues Congo, le llamamos Congo, pues actualmente, ¿no? Indonesia, pues es un archipiélago en el sur de Asia, era colonia de los Países Bajos, u Holanda, como le llamamos también. Pues Indonesia consiguió su independencia, ¿ya? Bajo el liderazgo de Sukarno. Luego va a tener importancia Indonesia porque ahí se van a reunir los países, los representantes de los países independizados para dar origen al movimiento
de los no alineados. Argelia, que está en el norte de África, una colonia francesa, luchó durante muchos años en una sangrienta guerra de independencia. Así es, ¿no? Los argelinos, pues los africanos, ¿no?, del norte, lucharon contra los franceses. Y Francia no aceptaba, no quería perder. Otros territorios Francia los dejó pasar, ¿no? Pero Argelia no, porque Argelia tenía muchas riquezas naturales, en petróleo, en gas, ¿no? Minas. Así que Francia no quería perder, ¿no?, este territorio con recursos energéticos. Pues además que muchos franceses se habían instalado en territorio argelino y no querían irse, no querían perder lo que tenían en Argelia, si es que triunfaba la independencia argelina, ¿no? Pues después de una larga guerra de independencia, finalmente Francia tiene que aceptar la independencia argelina. Aquí destacamos a Ben Bella y el Frente de Liberación Nacional. Mediante el Tratado de Evian, Argelia logra su independencia. Muy bien, en ese tiempo de la guerra de independencia argelina, preguntó la Universidad de San Marcos, gobernaba el presidente Charles de Gaulle. Charles de Gaulle se escribe, de Gaulle. ¿Lo conoces? Él fue el héroe de Francia en la Segunda Guerra, el líder de la resistencia francesa. Pues ahora, presidente de Francia, no pudo evitar la independencia argelina. Durante la lucha, de Gaulle hizo un cambio en el Estado francés. ¿Ya? Francia era una república, pero más parlamentarista, pues la va a convertir en una república más presidencialista. ¿Qué significa eso? Que ahora el presidente tendrá mayores poderes que el parlamento. Muy bien. Entonces, con de Gaulle, y esto fue pregunta de San Marcos, Francia pasó de ser la Cuarta República a convertirse en la llamada Quinta República Francesa. ¿Ya? Preguntó San Marcos quién fue el creador de la Quinta República. Charles de Gaulle. ¿En qué contexto pasó eso? La guerra de independencia argelina. Frente a la crisis se dieron cambios en Francia. ¿Ya? La actual Francia no se llama solo Francia, ¿no? Se llama la Quinta República Francesa. Es su nombre oficial. Igual que nuestro país no se llama Perú. ¿Ya? Cuando firmamos documentos oficiales, firmamos como la República del Perú, ¿no? Es su nombre completo, ¿no? Muy bien. Tenemos también los casos de Corea e Indochina. Corea, una península en Asia Oriental, era colonia de Japón. Pues se va a independizar Corea aprovechando la Segunda Guerra Mundial, en que Japón pues estaba peleando contra Estados Unidos. Japón fue derrotado. Muy bien, los coreanos pudieron entonces derrotar, ¿no?, expulsar a los japoneses que estaban en su territorio desde medio siglo atrás, ¿no? Ahora, para la liberación de Corea habían llegado aliados, ¿ya? Aliados, pero que querían dominar Corea también, ¿no? ¿Quiénes habían llegado a ayudar en la guerra contra los japoneses? Por el norte. Por el norte habían entrado los soviéticos, la URSS. Y por el sur, ya, habían entrado los norteamericanos. Entonces, en el norte, pues la URSS va a crear un régimen socialista. En el norte, ¿no? Y en el sur, los norteamericanos van a crear un régimen capitalista. Y como ninguno quería ceder, al final, ¿qué hicieron las superpotencias? Partieron a Corea en dos, Corea del Norte y Corea del Sur, en 1945. Pero, profe, luego se dio la guerra de Corea. Sí, a pesar de eso, Corea sigue dividida en dos hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, lo mismo pasó con Indochina. Indochina era una colonia francesa
¿ya? Una colonia francesa. Muy bien. Francia perdió un tiempo el control de Indochina. En la Segunda Guerra Mundial, Francia fue derrotada por Alemania, recuerdas, en 1940, cuando empezaba la guerra. Y bueno, Francia pues no pudo evitar que Indochina caiga en manos de japoneses. Los indochinos lucharon para liberarse de los japoneses en medio de la Segunda Guerra Mundial. Japón fue derrotado en la guerra, pues Indochina se libera de Japón. Y los indochinos creen ser independientes. Cuando se están celebrando, los franceses volvieron, diciendo, no, ustedes son mi colonia. Volvieron los franceses. Y ahora Indochina tenía que luchar por su liberación frente a Francia. ¿Ya? ¿Qué pasó con esa Francia? ¿Recuerdas con los ideales? Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Dónde están los franceses que dijeron, ¿no? En la revolución, ¿no? La toma de la Bastilla, ¿ya? Que los hombres son libres e iguales, que así nacemos y así debemos de permanecer, ¿no? Pues los están dominando. Y a quien cree en la libertad, quien cree en la igualdad, no invade pueblos débiles del mundo, ¿no? Todo cambia, sí, pues así es, ¿ya? Claro, ¿ya? Yo defiendo la libertad, la igualdad, la democracia para mí, para nosotros los franceses, pero para otros no, para otros no, ¿ya? Entonces, pues, doble moral, ¿no? Doble juego así de política, ¿no? Para mí, pues, así es, ¿no? Para mis seres queridos, pues lo mejor de mí, ¿no? Pero para otros, malo, ¿no? Pues, eh, muy bien, entonces, sigamos, ¿ya? A ver, finalmente Francia fue derrotada. En 1954, los franceses no pudieron mantener el control de Indochina. Estaban peleando al mismo tiempo contra los argelinos y otros rebeldes ¿no? en el mundo colonial, ¿no? En el 54 fueron derrotados los franceses en la batalla Dien Bien Phu. Esta era una fortaleza, según los franceses, imposible de tomar. Los indochinos lo tomaron, ¿ya? Y humillados los franceses tuvieron que retirarse. Los defensores de la libertad y la igualdad, pues abandonaron Indochina y reconocieron en la conferencia de Ginebra la independencia indochina. Ahora, ¿cómo se llamó el movimiento que dirigió la independencia de Indochina? Se llamó el Viet Minh, ¿ya? Liderado por Ho Chi Minh. Acá no te confundas, ¿ah? Porque hay una palabra parecida con Viet Minh, y lo voy a mencionar la próxima semana. El Viet Cong. Viet Cong. El Viet Cong es otro movimiento que va a aparecer después. El Viet Cong es el que va a pelear contra los norteamericanos en la guerra de Vietnam. Esto no es la guerra de Vietnam, esto es la guerra de Indochina. ¿Y qué es la guerra de Indochina? La guerra de independencia de Indochina. La lucha es contra los franceses, ¿ya? Y lo consiguen. Pero pasó igual que con la India, con Corea, Indochina se partió, ¿ya? Se separaron Laos, Camboya y Vietnam. Y de Vietnam se separaron Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El norte socialista y el sur con un gobierno capitalista, que se van a enfrentar en la llamada Guerra de Vietnam, que vamos a ver pues después. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos ahí casos importantes de descolonización. Acá mostramos pues el mapa africano. Vemos cómo pues casi toda África estaba dominada por franceses, los de color azul, por ingleses, ¿no? Los de color rojo, y así habían belgas, portugueses, españoles, italianos dominando territorio africano. Muy bien, entonces,
el mapa es para simplemente observar eso, cómo las colonias africanas se independizan, sea de Inglaterra o de Francia. Colocamos el año, pues, ¿no?, de independencia. Ya vimos en el 53 Egipto, en el 62 Argelia, y así otros casos, ¿no? ¿Por qué en Liberia y Etiopía no hay un numerito debajo? ¿Por qué no indican en qué año se independizaron? Ah, será porque fueron ellos los que lograron resistir a los europeos y por eso, pues, ellos no se independizaron en esta época, ¿no? Porque en esta época ellos eran independientes, pero los demás sí estaban dominados, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a la conferencia de Bandung. O Bandung, no sé cómo llamarle. A ver, Bandung le voy a decir. A ver, muy bien. En este mapita observamos que numerosos países, sobre todo de África, mayormente de Asia vemos, van a enviar representantes a Bandung. ¿Dónde queda Bandung? Pues queda en Indonesia, ¿ya? Aquí vemos este país, Indonesia, ¿ya? Ahí entre varias islas. Aquí se reunieron representantes de todos estos países, ¿ya? La mayoría de ellos eran países recién independizados. ¿Y para qué se reúnen? ¿Qué tenían en común estos países? Habían otros que ya se habían independizado, habían otros que pues nunca fueron colonias, ¿no? Pero igual están aquí. Por ejemplo, la República Popular China, ¿ya? Yugoslavia, imagínense. ¿No eran socialistas ellos? ¿No estaban con la Unión Soviética? Yugoslavia era socialista, pero nunca estuvo con la Unión Soviética. China Popular sí estuvo con la Unión Soviética, lo vamos a ver en un momento, pero con el tiempo va a romper con la Unión Soviética. Entonces, ¿qué va a caracterizar a estos países que se habían independizado, la mayoría de ellos recién, que querían ser neutrales? Es decir, no querían alinearse ni con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos. No querían ser parte de sus bloques, querían ser neutrales, pero como solos en el mundo, pues no podemos hacer mucho, era mejor formar un bloque de países no alineados con la URSS o con Estados Unidos, donde poder colaborar, cooperar entre nosotros para nuestro desarrollo sin depender de las grandes potencias. Muy bien, entonces estas ideas se vierten inicialmente en la conferencia de Bandung, donde 29 países se reunieron. Ya destacaron Sukarno, presidente de Indonesia, Nehru, primer ministro de la India, y también Nasser, presidente de Egipto, ¿sí?, a quienes ya hemos mencionado antes. Ellos condenaron el colonialismo, aún muchos pueblos todavía estaban dominados, entonces ellos condenaron ese dominio, ¿ya? Y van a promover, pues, la ayuda, ¿no? Y una política de neutralidad frente a la Guerra Fría, porque yo sea capitalista o socialista, no me obliga a ser parte de las alianzas militares de Estados Unidos o de la URSS, no me obliga a obedecer las directivas que envíen, pues, Moscú o Washington, D.C. No, podemos ser socialistas, podemos ser capitalistas, podemos crear algún régimen mixto y no necesariamente depender de las potencias, ¿ya? Entonces, esta conferencia de Bandung, ya, como ha sido ya pregunta de Misión de San Marcos, fue el origen del movimiento de países no alineados, ¿ya? Oficialmente, el movimiento no alineado nació en la siguiente reunión. Entonces, acá plantearon, ¿no?, esta idea, y en la conferencia de Belgrado ya se hizo oficial. Esta es otra reunión, esto ocurrió en Yugoslavia, ¿ya? El anfitrión aquí fue Tito, el mariscal Josip Broz. Tito
pues estaba distanciado de Stalin después de Khrushchev, de los gobernantes de la Unión Soviética, pues Tito estaba construyendo un socialismo distinto al de la Unión Soviética, ¿no? Pues él se incluye en el movimiento no alineado que están formando. Muy bien, y así habrá más conferencias, más países se unirán. Actualmente pues vemos un mayor número de países que integra el movimiento no alineado, que hasta ahora existe. Ahora, ¿tiene mucha fuerza este movimiento? Pues no creo, pero ahí está, ¿no? Hasta Perú integró el movimiento no alineado. Con Velasco Alvarado, Perú se unió al no al. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, como verás, mayormente países del hemisferio sur, donde están pues los países mayormente pobres o en vías de desarrollo. Listo, dejamos esto, pasamos a la Revolución China. Oye, chicos, a ver, nuevamente, ahora veamos qué sucedió en China a lo largo del siglo XX. En el siglo XX, China va a pasar por diferentes cambios. Hubo una revolución nacionalista en 1911, hubo una revolución comunista en 1949, hubo una revolución cultural en los años 60, 70, hubo una política reformista de Deng Xiaoping en los años 70, pues China pasó por diferentes cambios a lo largo del siglo XX. Y finalmente, pues surgió la China que conocemos actualmente, ¿no? Esta China que es una mezcla, ¿no? Porque China es considerado un país con un gobierno socialista, encabezado por el Partido Comunista Chino, pero con una economía claramente capitalista, con propiedad privada y abierta al mundo, ¿no? Pues eso terminó siendo China, ¿no? A finales del siglo XX y lo sigue siendo pues hasta el siglo XXI. Solo que en el siglo XXI ese modelo, curiosamente, le ha dado éxito y China hoy pues es considerado ya una superpotencia. En el siglo XX murió una superpotencia, la Unión Soviética. En el siglo XXI nació pues otra, ¿no? China popular. Estados Unidos, bueno, se ha mantenido como superpotencia del siglo XX al siglo XXI. Entonces, ¿qué pasó con China? Es lo que tenemos que revisar, pues, ¿no? Ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, esta revolución china fue un proceso de transformaciones políticas, económicas, sociales, que en un principio lo que hicieron fue eliminar el régimen imperial. Así es, China era un imperio, ¿ya? Hace más de 2000 años, un hombre llamado Shi Huangdi, ustedes lo conocen, hemos hablado de Shi Huangdi, pues fundó el imperio chino con la dinastía Qing, ¿ya? Y la muralla china, recordarás que se construyó en ese tiempo. Pues han pasado más de 2000 años y China seguía siendo un país imperial, es decir, estaba gobernada por emperadores. Pero el imperio chino era más nombre que otra cosa, ¿no? Uno escucha, pues, oh, imperio, pues, se siente intimidado, ¿no? Pero este imperio chino era débil. Un país tan poblado, tan rico, ya tan grande, era un país débil, atrasado, ¿ya? Dominado por las potencias. Entonces lo que va a hacer China es, en primer lugar, pues, destruir su régimen y empezar a cambiar para romper con el atraso, con la debilidad, con todo pues lo que lo mantenía en el pasado, ¿no? Y así China se va a modernizar, ¿ya? Pensar que hace solo 110 años, solo 110 años, China era un país atrasado, muy atrasado, y ahora China pues es un monstruo, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no?
casi a la altura de Estados Unidos, ¿no? Y otras potencias, ¿no? Muy bien. A ver, en las causas justamente estamos indicando el atraso. El atraso. El atraso económico. ¿Esto qué significa? Que China mantenía una vieja estructura económica, un viejo modo de producción, el feudalismo. El feudalismo era de la Edad Media, estamos en la Edad Contemporánea, estamos en el siglo XX, un país que sea feudal en el siglo XX, pues era un país atrasado. Ningún país avanzado era feudal en el siglo XX, solo los que éramos atrasados. Y Perú era semifeudal también. Entonces China mantenía la feudalidad. ¿Qué significa eso? Que la tierra era el medio de producción más importante, era propiedad de unos pocos, una nobleza terrateniente, unos señores feudales, los Ti y Chung. ¿Ya? El imperio, pues, no logra, ¿no? Imponer la autoridad central sobre los señores feudales, ¿no? Eh, China no era capitalista. China no había pasado por la revolución industrial. China no tenía fábricas. Por lo tanto, no tenía clase obrera. Era un país de campesinos, no tenía clase obrera. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, un objetivo de la revolución es, pues, eliminar el sistema feudal. Ya, hacer una reforma agraria, quitarle la tierra a los latifundistas, pues, lo que han hecho tanto los países capitalistas modernos como también los países socialistas, ¿no? Una reforma agraria. Muy bien. Por otro lado, tenemos el imperialismo. Esto significa que China había caído bajo el dominio parcial de las grandes potencias. ¿Esto cuándo ocurrió? Siglo XIX y principios del XX. ¿Recuerdan esta imagen? Nosotros estudiábamos en el tema el imperialismo o la época del imperialismo, estudiábamos eh, la guerra del opio. Inglaterra derrotó a China en la guerra del opio, 1842, y le quitó Hong Kong y tomó el control de varios puertos chinos. Después, Inglaterra volvió por más puertos junto con Francia en la Segunda Guerra del Opio y volvieron a derrotar a China. Y después vinieron pues los rusos, los japoneses, ya, a tomar también un pedazo de China, ¿no? Y por eso mostrábamos esta caricatura. Estamos recordando, pues, para ver que una de las causas de la Revolución China era el dominio imperialista que China había padecido, ¿no? En esta caricatura, China es una pizza, ¿ya? Y está siendo cortada en tajadas. Y cada potencia, pues, está viendo qué tajada tomar, ¿no? Muy bien, ¿quiénes son los que están ahí sentados viendo qué tajada tomar? Pues está la reina Victoria, representa a Inglaterra, está, probablemente sea Bismarck, representa a Alemania, está, pues, el zar de Rusia, el emperador japonés, está esta mujer que por los colores que tiene de Francia, representa a Francia, ¿no? Así que están ahí las potencias, y el emperador chino, por más que levanta los brazos y protesta, pues nadie le hace caso. ¿Por qué nadie le hace caso? Porque ha perdido las guerras del opio. ¿Ya? Y cuando uno es derrotado, pues ya nos hacen lo que quieren las potencias, ¿no? Bien, entonces había que salir de esta situación, ¿no? Ya es lo que se va a hacer, ¿no? Ahora, cuando hay un dominio imperialista, así sea parcial como en China, pues nuevamente, ¿qué cosa brota en la gente? El nacionalismo, liberar, ¿no?, a nuestra nación del dominio extranjero. Por eso hubieron luchas de ese tipo, nacionalistas,
en China. La rebelión de Taiping o la rebelión de los Boxer, que comentamos pues en el tema imperialismo, pero ahora viene la revolución nacionalista. Nacionalistas, así se llamaron, empezaron la lucha, la revolución, ¿ya? Muy bien, el llamarse nacionalistas, pues nos lleva justamente a recordar esto, ¿no? Cómo China estaba sometida parcialmente por las potencias extranjeras. Y el imperio chino, pues, era un imperio débil ya, ¿no? Había perdido las guerras del opio, se había dejado dominar, ¿no? Mandonear. Pues, ahora ya no se quiere un régimen imperial, se quiere la república, ¿ya? La república. Muy bien, ¿cuál fue la última dinastía que reinó en el imperio chino? Pues la dinastía Qing, ¿ya? Con la G al final, ¿ah? Porque si le quitas la G, pues es otra dinastía. La dinastía de Shi Huangdi, hace más de 2000 años, era la dinastía Qing, sin la G. Esto es con la G, es la última dinastía. Pero ¿cómo son de complicarnos la vida, ¿no? La primera dinastía del imperio chino se llamó Qing. La última, Qing, con la G al final. Ahora, también le podemos llamar Manchú a esta última dinastía, ya que estos Qing procedían de la zona de Manchuria, que está al noreste de China, la dinastía Manchú, y así más lo conocen, ¿no? Muy bien, ahí está, y también pues es una lucha contra la corrupción. Bueno, la corrupción pues lamentablemente ya nunca muere, sacas a unos corruptos y otros entran, pero pues se denuncia la corrupción política de la administración de los Qing y que además servía a intereses extranjeros. Bien, entonces la revolución empezó con la llamada Revolución Nacionalista de 1911, ¿ya? En este año empieza la Revolución China, 1911. Ah, seguramente lo dirigía Mao Zedong. No, en el año 11, Mao Zedong, pues, ¿ya? El líder era este hombre, Sun Yat-sen, ¿ya? Sun Yat-sen es el líder de la Revolución Nacionalista. Luego, hablaremos de la Revolución Comunista en China. Allí sí vamos a colocar a Mao Zedong o Mao Zedong, como otros dicen. Entonces, este hombre, Sun, es el padre de la Revolución China, ya que es el que le da inicio a esta lucha. Muy bien, en el año 12 logró la abdicación de Puyi. ¿Quién era Puyi? Era un niño de 6 años, quien era el emperador de China en esos momentos. Puyi fue, pues, destituido. Aceptó abdicar Puyi frente a la revolución. Y así, pues, China dejó de ser un imperio en 1912. ¿En qué se convirtió? En una república. La República de China nació en 1912. Y hasta hoy, China sigue siendo una república. Muy bien, pero ¿qué tipo de república iba a ser esta? Hay tendencias, ¿no? Está la tendencia liberal, ¿no? Capitalista, está la tendencia socialista o comunista, y también en estos años, ¿por qué no? Bueno, un poquito después, la tendencia fascista, ¿no? Pues entonces China en las décadas siguientes, tendría pues que construir una república o liberal, o socialista, o fascista. Pues por ahora se ha convertido en una república. ¿Y quién ocupó la presidencia de China? Pues este hombre, Sun Yat-sen, ¿ya? Fue el primer presidente de China, ¿ya? Así es. Entonces, los chinos recuerdan, pues, a este Sun Yat-sen, pues porque es el padre de la República China, ¿no? Que sigue existiendo, ¿no?
Ahí están. Ahora, él creó un partido político. ¿Qué nombre tuvo? A ver, ya, estos nombres chinos pues nos complican también las cosas. Se llamó Kuomintang. Kuomintang. ¿Ya? Algunos lo abrevian como KMT. ¿Ya? Si ves así KMT en tema de la Revolución China, pues es el Kuomintang. ¿Qué es eso? Pues el Partido Nacionalista Chino. ¿Ya? Ya sabes que hay un partido nacionalista porque China estaba sometido parcialmente a intereses extranjeros. De ahí se entiende, pues, la existencia de un partido nacionalista en China. Muy bien, Sun era el líder del Kuomintang. Hasta su muerte en un accidente en 1925, muere Sun Yat-sen y asume la dirección del Kuomintang Chiang Kai-shek. Ahí está, Chiang Kai-shek, ¿ya? Ahora quiero que recuerdes este personaje, Chiang, ¿ya? Él se convierte también en presidente de China. Y bajo su régimen, lo que China está haciendo, además, es enfrentar el poder feudal, porque en el interior de China estaban los señores de la guerra, los señores feudales de China, que se niegan a obedecer, pues, al gobierno central, ¿no? A la república. Quieren mantener, pues, el feudalismo, es decir, su autonomía, que puedan hacer lo que les dé la gana en sus territorios donde están, ¿no? Pero además aparece otra fuerza, ¿ya? Aparece, pues, el comunismo, ¿no? ¿Ya? El Partido Comunista Chino, Mao Zedong. Y esto nos lleva a hablar ahora de la guerra civil. A ver, en la guerra civil se van a enfrentar el Kuomintang o Partido Nacionalista, que era el que tenía el poder en esta República de China, ¿ya? Chiang era el presidente y él era del Kuomintang. Se va a enfrentar, a ver, primero, ya, para no olvidar, ahí está Chiang Kai-shek, ¿no? Cuando era joven, pues ahí está el presidente de China, y el Kuomintang se va a enfrentar ¿a qué fuerza? Al Partido Comunista Chino, ¿ya? Abreviado como PCC, ¿ya? PCC, Partido Comunista Chino. Muy bien, ¿y quién llegó a ser el líder del Partido Comunista Chino? Mao Zedong, o Mao Zedong, como dicen otros. Ahí lo vemos, a Mao Zedong. ¿Ya? Muy bien. ¿De qué tendencia son ellos? A ver, Chiang Kai-shek es capitalista. ¿Ya? Va a establecer un régimen dictatorial, ¿no? En medio de la guerra, pues, se entiende que las medidas sean, pues, fuertes, ¿no? Va a establecer un régimen dictatorial, pero de corte capitalista en China. Mao Zedong es socialista, marxista-leninista, ¿no? Comunista, ¿no? ¿Ya? Entonces él quiere convertir esta República de China en un Estado socialista, quiere hacer una revolución socialista. ¿Qué le dirán a Mao Zedong? Eso es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible si Rusia se convirtió en socialista? Lo que pasa es que la teoría decía que la revolución socialista la hacían los obreros. Solo un país con obreros podía hacer la revolución socialista. ¿Y qué pasa con China? Que no tenía prácticamente obreros, porque no se ha industrializado, ¿no? China es un país de campesinos. ¿Ya? Rusia no tenía tanto, pero tenía obreros. Ellos, pues, hicieron la revolución rusa. Pero China es campesino. Por eso surge el maoísmo. ¿Ya? El maoísmo. ¿Qué es esto? Pues es una interpretación de las ideas socialistas o comunistas aplicadas a la realidad de China. ¿Ya? Por eso cuando se habla, sí, la ideología comunista, sí, de Marx y luego de Lenin, sí, pero en el caso de China hay que agregar también las ideas de Mao. El socialismo que se aplicó
en China fue el socialismo llamado marxista-leninista-maoísta. ¿Ya? Entonces, Mao se esforzará pues en explicar, ¿no?, que si era posible la revolución socialista hecha por campesinos. Y aquí encontramos pues una diferencia, ¿no?, con la Revolución Rusa, ¿no?, que fue socialista también, pero con obreros. En cambio, la Revolución China, la comunista, es con campesinos. Bien, entonces estas fuerzas se van van a chocar por el poder en China. En dos tiempos, digamos. Una primera parte de la guerra civil se pelea en los años 20 y 30. Y una segunda parte de la guerra civil se pelea en los años 40. ¿Ya? Muy bien, ¿quién ganó? ¿Qué fuerza ganó? ¿Quién de ellos ganó para 1934? En la primera parte de la guerra civil, ¿quién salió ganador? Veamos a ver. ¿Qué dice? Los comunistas fueron superados. Perdón. En efecto, en la primera parte de la guerra civil, Mao Zedong no pudo derrotar a Chiang Kai-shek. Tenían más tropas, tenían mejor armamento, pues los nacionalistas derrotaron a los comunistas. Esto provocó que Mao Zedong abandone la guerra civil, se retire, huya, para salvar a sus fuerzas de la aniquilación, ¿no? A esa retirada, que por cierto fue muy larga, porque iban siendo perseguidos, y fue en esta dirección, hacia el oeste y hacia el norte después, a esta retirada de los comunistas se le conoce como la Larga Marcha. La Larga Marcha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Mao Zedong salvó a sus fuerzas comunistas, o a una parte de ellas al menos. La Larga Marcha fue un recorrido, acá en esta imagen que hemos colocado, dice, cubrió cerca de 10.000 kilómetros. ¡Wow! ¿No? A pie. Así que sabrás que no todos resistieron, ¿no? ¿Quién puede recorrer 10.000 kilómetros, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Entonces, el primer gol es de Chiang Kai-shek. Muy bien. Ya, ahí está, ¿no? Chiang Kai-shek lo que quiere es terminar esta guerra civil, aniquilar a los comunistas, para que no vuelvan pues a levantarse, ¿no? Pero en eso surge un gran problema, ¿no? Si vemos en este mapa, en Manchuria, ¿ves el territorio que se llama Manchuria? Manchuria, ¿ya?, era un territorio ya dominado por Japón. Y desde allí los japoneses, ves que está el país de Japón al costado, Japón decide invadir China. ¿Ya? Entonces hablamos de la invasión japonesa a China. ¿Ya? Muy bien, en el 36, 37, los japoneses pues deciden y entran a territorio chino. Lo graficamos en este mapa. ¿Ya? Lo graficamos en este mapa. Aquí está Japón. ¿Ya? Ya dominaba Corea en esos años. Recuerda que esto es antes de la Segunda Guerra Mundial. Corea era colonia de Japón. Los japoneses ya habían dominado Manchuria, ¿ya? Y ahora van a dominar, pues, estos territorios que están en color amarillo, ¿ya? Así es. Pekín, por ejemplo, la actual capital japonesa, va a caer en manos de los japoneses. Y así Tianjin, Nankín, Shanghái, pues van cayendo, ¿no? Desde 1937. ¿Ya? Y esto era pues una gran amenaza para la existencia de China. Y los japoneses decidieron atacar al ver que los chinos estaban en guerra civil, estaban luchando entre ellos y eso los había desgastado, ¿no? Japón aprovecha e invade. Ahora, cuando empezó la invasión, Chiang Kai-shek no, decía, no, los japoneses después.
Chiang Kai-shek a quien quería derrotar primero era a Mao Zedong. No, ellos son más peligrosos, los comunistas son más peligrosos que los japoneses. Pero Japón está aprovechando porque Chiang Kai-shek quiere seguir peleando contra Mao Zedong, los chinos contra chinos, y los japoneses aprovechan. Eh, Imagínate que hasta algunos generales chinos tuvieron que secuestrar al presidente Chiang Kai-shek para presionarlo, para convencerlo de que en estos momentos el mayor enemigo no eran los comunistas de Mao, eran los japoneses que están tomando las principales ciudades de China, ¿no? Así entonces Chiang Kai-shek decide dejar a un lado la guerra contra Mao Zedong. Igual piensa Mao Zedong, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entre los dos enemigos, Mao y Chiang? Se dan una tregua, ¿ya? Debido a la invasión japonesa. Claro, así es, te imaginas que, no sé, Chile invade Tacna, invade Perú, ¿ya? Te imaginas pues abrazados Castillo con Keiko, con los demás políticos, no sé, pues Congreso y Presidencia juntos, como ya no ha pasado después de tanto tiempo, juntos porque hay un enemigo en común, ¿no? Pues por eso colocamos imágenes así, donde aparece Chiang Kai-shek, que es el calvito, y el otro pues es Mao Zedong, ¿ya? ¿Por qué están posando juntos? Pues para la foto, ¿ya? Con una media sonrisa, porque han firmado una tregua, ¿ya? Juntos tenían que luchar contra los japoneses, que eran muy fuertes en estos momentos, ¿ya? 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial y para China la Segunda Guerra Mundial pues es una lucha para liberarse de los japoneses. Y cuando estudiamos la Segunda Guerra vimos que China fue el segundo país con más muertos de toda la Segunda Guerra Mundial, que le mataron casi 20 millones de personas. ¿Quién le mató tanta gente, no? Pues los japoneses, ¿no? Pues era justificada el pacto entre Chiang y Mao Zedong. Muy bien, ahí está, ¿no? Ahora, en la guerra, ¿quiénes fueron los que más iniciativa tuvieron de luchar contra los japoneses? ¿Los nacionalistas o los comunistas? Pues los comunistas. Los comunistas. Entonces Chiang Kai-shek defendía su poder, ¿no? Su presidencia, su gobierno. Pues Mao Zedong se identificó más con la población y de ahí que tenga mayor apoyo popular. Y esto al final le dará la victoria cuando vuelvan a pelear entre ellos. Ahora, también, ¿por qué están unidos? Porque ustedes recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial se unieron Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Ya? Chiang Kai-shek es aliado de Estados Unidos. Mao Zedong era aliado de la Unión Soviética. Pues entonces la URSS y Estados Unidos le exigen a Mao y a Chiang Kai-shek que pues sean aliados, como ellos lo estaban haciendo, ¿no? Ya después se verán las cosas, ¿no? Terminó entonces la Segunda Guerra Mundial 1945, Japón había sido derrotado, los japoneses que estaban en China fueron derrotados, entraron los soviéticos, ¿no?, a apoyar a los chinos, liberaron Manchuria de los japoneses, eh, Estados Unidos también, ¿no?, mandó mucho apoyo a Chiang Kai-shek, ¿no?, al presidente de China. Ahora, la tregua, la alianza, ¿debía mantenerse ahora que ya Japón está fuera? Pues al inicio parecía que sí. 1946 todavía parecía que Chiang y Mao mantendrían el pacto. Todavía se toman la foto, como aparece en la práctica que nos han dado. Todavía en el 46 aparecen juntos, posando pues Mao y Chiang. Porque en ese año habían firmado unos acuerdos, habían respetado pues que, habían acordado que hayan elecciones en China, total, una república se basa en eso, elecciones. Habían aceptado que coexistan varios partidos y que la gente decida, ¿no?
Eh, pero, al parecer, Chiang Kai-shek no cumplió los acuerdos, así que en el 46 se rompe la tregua, se rompe el pacto entre los nacionalistas y los comunistas. ¿Y qué empezó nuevamente? Dentro de China, la guerra civil. ¿Ya? Saben que los políticos no pueden estar así juntos mucho tiempo, ¿no? El poder los separa. Pues Mao quiere el poder, Chiang tiene el poder y quiere conservarlo, ¿no? Entonces la guerra civil volvió, 1946, 47, 48, 49, es la segunda parte de la guerra civil. Nuevamente, nacionalistas versus comunistas. ¿Ya? Así es. La Unión Soviética apoya al Partido Comunista. Estados Unidos apoya a Chiang Kai-shek y el Partido Nacionalista. Así es. ¿Quién tenía más equipos militares? Pues Chiang Kai-shek. Ya, su ejército estaba mejor equipado, ¿no? Gracias a Estados Unidos. Parecía más fuerte Chiang Kai-shek en eso, ¿no? Pero ¿quién tenía mayor apoyo popular? Mao Zedong. Por eso es recordado como un líder campesino, ¿no? Estamos en la revolución comunista en este momento, ¿ya? En estos años los comunistas están luchando y van a tomar el poder, por eso hablamos de la revolución comunista. Cuando tomaron el poder los nacionalistas, pues le hemos llamado la revolución nacionalista. Ahora, los comunistas son los que van a tomar el poder. El ejército rojo chino logró derrotar a los nacionalistas, ¿ya? Y toman el control de China desde 1949. El triunfo de la revolución comunista china. ¿Qué hizo Chiang Kai-shek? Con su ejército, el del Kuomintang, ahora les tocó a ellos huir, como antes lo había hecho, perdón, Mao, en la larga marcha. Ahora le toca a Chiang huir. Pero no huyeron al interior de China, sino a una isla. ¿Ah? Vamos a colocar la isla, se llama Formosa, vamos a buscarla en el mapa. Ajá, a ver, ahí está. Muy bien, acá ves una isla de color anaranjado. Esta isla ya tenía como nombre Formosa. Muy bien, allí es donde se refugió Chiang Kai-shek y el ejército nacionalista, en ese lugar. Y mantuvieron el gobierno del Kuomintang en esa isla. ¿Ya? Muy bien. Mao Zedong, por otro lado, tomó el control de la China que está en el continente, de la enorme China, ¿no? ¿Ya? De todo este territorio de color amarillo. Ahí está, ¿no? Muy bien. Para diferenciarlo, vamos a llamarles de esta manera, ¿ya? Mao Zedong fundó una nueva China de carácter socialista que se llama la República Popular China. También le podemos llamar simplemente China Popular. Y lo que construyó Chiang Kai-shek en la isla Formosa, pues se llama la República de China, como se llamó en sus inicios esta república. Pero para diferenciarla de la otra, vamos a llamarle la República Nacionalista China, ya que está bajo el gobierno del Partido Nacionalista o Kuomintang. ¿De acuerdo? Entonces, en estos años de la Guerra Fría, habían dos Chinas, China Popular y China Nacionalista. ¿Ya? Ahí está. En estos años, en este contexto, tenemos que ponerles estos nombres, ¿ya? Para diferenciarlos. Actualmente ya no, porque actualmente se considera que existe una sola China. ¿Cuál? Pues la enorme, la grandota, la República Popular China, que sigue existiendo hasta el día de hoy con ese nombre. Le decimos China, su nombre es República Popular China. Y la República Nacionalista, en la isla Formosa, actualmente, ¿cómo se le llama? Pues ya no se le dice China nacionalista.
o la China Taipei, como se le llamó también un tiempo. Ahora se le llama Taiwán. Taiwán. Y habrás escuchado el nombre Taiwán. ¿Sí? Taiwán es considerado actualmente un territorio parte de China, pero un territorio rebelde. Rebelde porque hasta hoy los taiwaneses, en su mayoría, digamos, se niegan ya a estar bajo el control del Estado chino, porque Taiwán sigue siendo capitalista en su economía y en su gobierno, ¿no? En cambio, China Popular actualmente, como hemos dicho ya, es capitalista en su economía, pero en su gobierno sigue siendo socialista. Sigue gobernando el Partido Comunista Chino. Y a los taiwaneses como que no les agrada estar bajo un partido comunista, ¿no? En el poder, ¿no? Pues bien, ese es un problema actual ya, ¿ya? ¿Cuál es el futuro de Taiwán? ¿Va a ser incorporado a la fuerza o de manera pacífica o se va a convertir en un país totalmente independiente? ¿Qué dice Estados Unidos? Pues por un tiempo apoya a Taiwán, por otro tiempo no quiere chocar con China, y es un problema actual. Pero esto se origina, pues, ¿no? En el pasado, ¿no? En esta historia que estamos mencionando. Muy bien, ahí vemos la capital de China, Pekín, también llamada Beijing. Muy bien, y quien asume el poder, pues, es Mao Zedong, quien fundó la República Popular China y construyó una república socialista en este país. Muy bien, ahí está. Para volver socialista a un país, ¿qué es lo que se tiene que hacer, muchachos? Pues se tiene que socializar los medios de producción. ¿Y eso qué es? ¿No? ¿Cómo se come eso? Pues tienes que convertir aquello que es privado, propiedad privada, lo tienes que convertir en propiedad de todos, propiedad del Estado. Y el Estado somos todos, ¿no? Muy bien, esto no voy a decir que las fábricas fueron socializadas porque China prácticamente no tenía fábricas, tenía tierra, tierra agrícola en manos privadas. Pues esa tierra ahora pues es propiedad social o estatal. Muy bien, entonces este es un cambio que tiene que darse, si no, no podemos decir que un país es socialista. Muy bien, ahora, no es suficiente tomar el poder. Mao ya tomó el poder en el 49, pero no es suficiente. ¿Qué se necesita? Pues desarrollar al país. El socialismo tiene como ideal repartir la riqueza por igual entre todos. Pero ¿qué pasa en China? Que como son un país todavía atrasado, sin industria, ¿qué riqueza iban a repartir si no generaban riqueza, ¿no? Y peor después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil, ¿no? Entonces, lo que China tiene que hacer en estos momentos, pues, es impulsar su desarrollo interno, ¿no? Desarrollar la industria. La industria lo puede hacer el sector privado en un país capitalista, pero también puede desarrollarlo el Estado dentro de un país socialista. Y el ejemplo que conocemos era el caso de la Unión Soviética. La Unión Soviética con Stalin, ¿ya? A través de los llamados planes quinquenales que estudiamos, ¿no? En su momento, logró pues el desarrollo industrial de la Unión Soviética. Y cuando peleó contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética logró producir grandes tanques, ¿no? Los T-34, aviones, armas, para derrotar a la Alemania nazi. Pues China Popular busca lo mismo. Está siguiendo por ahora el modelo soviético. Así que hay un tratado de cooperación entre China Popular y la URSS. ¿Quién gobierna en la URSS en estos años? Pues un anciano ya, Stalin. Stalin sigue siendo el gobernante de la Unión Soviética para 1949, 50, muere en el 53 todavía. Así que Mao pacta con Stalin. Muy bien, ¿qué pasó con todas las concesiones que China le había otorgado a las potencias occidentales años atrás? Todas esas concesiones, ¿ya?
fueron abolidas. Abolidas, ¿no? Esto para romper con el imperialismo, ¿no? Muy bien. Con la colaboración de la Unión Soviética, China Popular, dirigida por Mao Zedong, realizó el primer plan quinquenal. Quinquenal viene de quinquenio, es decir, un periodo de 5 años. ¿Sí? La secundaria dura un quinquenio, sabemos, ¿no? El plan quinquenal que la URSS, que China y que muchos países hicieron, pues duraba 5 años. Entonces, un plan quinquenal es un plan por parte del Estado, un plan ambicioso de ponerse metas grandes de producción. De acá a 5 años debemos de tener la capacidad de producir tanto de acero, tanto de esto, de lo otro, y bueno, se esfuerzan para cumplir el objetivo. Esos planes quinquenales pues no existen en los países capitalistas, ¿no? De libre mercado, ¿no? Pues en el Perú pues no puede haber un plan quinquenal, ¿no? Porque aquí, ¿no? La producción lo hace el sector privado, ¿no? Muy bien, ¿cómo salió el plan quinquenal? El primero, bueno, eran los comienzos, ¿no? ¿Ya? La idea era pues promover la industrialización. Igual a la URSS no le salió muy bien el primer plan. Ya el segundo salió mejor, el tercero fue un éxito, ¿no? Pues igual a China. Pero ¿qué pasa? Stalin se muere en la URSS y el nuevo gobernante se llama Nikita Khrushchev. ¿Ya? Después lo vamos a ver en otros temas, ¿no? En la Revolución Cubana, en la crisis de los misiles. Por ahora, pues tenemos a un nuevo gobernante en la Unión Soviética, Khrushchev. ¿Ya? En las imágenes vas a ver pues, a un calvito, Khrushchev. Khrushchev hace cambios en la Unión Soviética. A estos cambios se le llama la desestalinización. Si Stalin había consolidado un régimen socialista en la Unión Soviética, ¿qué vendría a ser una desestalinización que hace Khrushchev? Pues vendría a ser un paso hacia atrás. Khrushchev permite en la Unión Soviética propiedad privada. ¿Ya? Con Khrushchev el capitalismo comienza a ser restaurado. Todavía de forma muy limitada, pero ya comienza. Regresa el capitalismo, así es, Tomaila. Ya el capitalismo va a regresar completamente a la Unión Soviética, esto lo veremos de acá a un par de semanas, con un gobernante llamado Mikhail Gorbachev. Pero con Khrushchev ya da sus primeros pasos. Para Mao Zedong, esto es traición al socialismo. ¿Cómo vas a restaurar el capitalismo, así sea parcial, ¿no? Entonces, por la política que Khrushchev comienza a hacer, hay varias cosas que hizo Khrushchev, China Popular comienza a separarse de la Unión Soviética. Rompen el Tratado de Cooperación, se distancian. Mao, pues, estaba bien con Stalin, pero no con Khrushchev. ¿Ya? Por eso, pues, Mao Zedong va a impulsar ahora un desarrollo socialista en China, pero separado de la Unión Soviética. ¿Ya? Cuando estaban juntos, los socialistas del mundo, pues, estaban a favor de China y a favor de la Unión Soviética. Pero ahora que se están separando, ¿esto a qué obliga a los socialistas o comunistas en el mundo? A elegir. A elegir. Por eso los partidos socialistas o comunistas se parten en el mundo. Aquellos que van a seguir siendo fieles a la Unión Soviética, que es el padre, ¿no?, de todo esto, y aquellos que dijeron, no, la Unión Soviética está traicionando al socialismo. Pues aquellos que van a preferir seguir a China, a Mao Zedong. ¿Ya? Por eso, cuando comparas dos grupos terroristas comunistas que existieron en el Perú, MRTA y Sendero Luminoso, no son lo mismo, porque MRTA seguía una orientación soviética, cubana, por lo tanto soviética, y Sendero Luminoso seguía una orientación china, maoísta. ¿Ya? Por eso no se llevaban MRTA y Sendero Luminoso. No actuaron juntos, ¿no? Ellos se rechazaban mutuamente.
Aparte del origen aprista que tiene el MRTA, eso ya en Historia del Perú pues te contarán, ¿no? Bien, entonces Mao Zedong, ¿qué hace? Ahora a continuar con un segundo plan quinquenal, pero sin el apoyo soviético. A este segundo plan quinquenal se le llama el Gran Salto Adelante, pero como salió muy mal, más bien fue un gran salto atrás, eh, pues mal organizado, obligaron, ¿no?, a la población campesina a trabajar, ¿no?, en la producción masiva de acero, lo hicieron mal, no tenían la tecnología, no tenían el apoyo pues técnico ahora de la Unión Soviética, creían que con mucho esfuerzo, con gran voluntad podían suplir las deficiencias tecnológicas, pero no es así. La tecnología, hoy sabemos, pues es fundamental, ¿no? No estaríamos en este momento aquí sin la tecnología, ¿no? Pues, digo pues, ¿no? En Zoom, ¿no? Pues bien, entonces esto ocasionó un desabastecimiento de alimentos porque se descuidó la agricultura, hambre, muertes masivas por hambre, dicen en China. Ahora, las cifras varían, porque los socialistas dan cifras menores y los capitalistas, como son enemigos, quieren hacer quedar siempre mal pues a sus enemigos, dan cifras mucho mayores, ¿no? Entonces, ¿a quién creerle, no? Eh, Así es, ¿no? Es como ahora, pues, ¿cuántos murieron en China donde empezó el coronavirus? Pues, este último, pues, China da unas cifras, pero muchos dudan de esas cifras, ¿no? Porque China tiene un gobierno socialista y siempre dudan, pues, de lo que diga un gobierno socialista. Bien, Mao tuvo que dar un paso al costado, tuvo que alejarse del gobierno porque fue su responsabilidad el fracaso del gran salto adelante. Así que se mantuvo pues apartado del gobierno unos años. Pero pasaron unos años y Mao quiso volver a liderar China, sobre todo porque va a temer que le pase a China lo mismo que le pasaba a la Unión Soviética. ¿Y qué le pasaba? Que en la URSS estaba comenzando a restaurarse el capitalismo con Khrushchev. Pues Mao teme que aparezcan Khrushchev también en China. Ve que dentro del Partido Comunista Chino, el partido de gobierno, hay líderes comunistas, pero son comunistas de boca para afuera. En el fondo, son burgueses, son aburguesados, como se dice en este tema, ¿no? El aburguesado es aquel, pues, ¿no?, que a pesar de su discurso socialista, de que lo colectivo es primero, el bien general es primero, en el fondo, pues solo son discursos, ¿no? Está viendo sus intereses personales, está viendo mantenerse en el poder, ¿no? El pueblo ya lo ve de lejos, ¿no? El aburguesado es aquel que se distancia del pueblo, ¿no? Ah, ¿ya? Así es, te imaginas a Castillo mandando reprimir alguna protesta campesina en Cajamarca, en Chota, ¿te imaginas? Pues ya un aburguesado, dirás, ¿no? Pues Mao Zedong denuncia esto dentro del partido y ve necesario sacar a esa gente del partido de gobierno, del gobierno chino. Entonces, a esta pugna por el poder entre la gente de Mao Zedong y esos a los que llama burguesados, esta pugna, pues es lo que llamamos la revolución cultural, que fue pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. ¿Qué buscaba Mao Zedong con la revolución cultural?, nos preguntó. ¿Qué era lo que buscaba? Pues si sacamos a estos aburguesados del partido, ya del gobierno, evitaremos la restauración del capitalismo. ¿Ya? Lo evitaremos. Y evitaremos que siga el proceso de la Unión Soviética. Muy bien, ellos no se dejaron, así que esto fue algo violento. La revolución cultural fue algo violento. Y no solo sacar gente del partido. Imagínate en las escuelas, los mismos alumnos denunciaban a los maestros de ser también aburguesados, pues, y los sacaban también de allí, ¿no?
hasta habían hijos que denunciaban a sus padres, ¿no? Pues vemos en esos carteles jóvenes, Mao recluta a los jóvenes, cree que los jóvenes pues mantenían, ¿no? Vivos pues los principios, ¿no? Socialistas, los viejos luego lo abandonan, ¿no? Dicen que de jóvenes siempre somos de izquierda y ya de mayores somos tremendos derechistas, conservadores, que ya no queremos que cambie nada, ¿no? Bueno, sí que Mao Zedong pues, confía en los jóvenes que están levantando un libro rojo. El libro rojo era pues, el que se elaboró en este tiempo conteniendo la síntesis del pensamiento de Mao Zedong. Uy, mediodía, ya acabamos, lamentablemente. A ver, vamos a dejar aquí ya la historia de China, ya, pues no acaba aquí porque Mao Zedong muere en 1976 y tras su muerte llegó al poder Deng Xiaoping. ¿Este hombre qué hizo? Pues comenzó a restaurar el capitalismo en China. Así que China popular va a pasar lo mismo que la Unión Soviética, solo que la Unión Soviética lo hizo mal. Al final, pues cayó en el colapso económico. En cambio, con el tiempo China popular va a lograr convertirse en un gigante económico al restaurar el capitalismo. Porque el monstruo chino que hoy vemos no tiene una economía socialista, sino una economía capitalista. Pero mantuvo un gobierno socialista, lo cual es lo contradictorio, ¿no? Ya volveremos con eso después. Bien, muchachos, entonces vamos a dejar aquí, ¿ya? Dejaremos lo de Corea para la próxima semana. ¿Ya? Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nos vemos. Cuídense mucho, profesor. Muchas gracias.